Muchas gracias, secretario técnico. Seguidamente, se concede el uso de la palabra por espacio de 20 minutos al congresista Gino Costa Santolaya a fin de que fundamente el informe final respecto a la denuncia constitucional 366. Muchas gracias, presidente. Buenos días a usted y a los integrantes de la comisión. Le pediría, por favor, si pudiéramos utilizar el PowerPoint para ayudar a seguir mi intervención, que va a ser breve, presidente. Como sabemos, esta denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación hace un año está referida a hechos que son de público conocimiento que ocurrieron hace exactamente 3 años. La fiscal quisiera poder llevar estos hechos a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que se establezca la responsabilidad penal. No lo ha podido hacer todavía porque el Congreso anterior impidió, digamos, que estos hechos pudieran seguir su curso. De manera que de lo que se trata, presidente, es de aquilatar los elementos de prueba presentados en relación con 5 hechos, que son los que la fiscal de la Nación trae a nuestro conocimiento de manera de determinar si son suficientes, son indicios suficientes y razonables para que la justicia siga su curso normal y que estos hechos, como digo, sean llevados a conocimiento de la Corte Suprema por la fiscal de la Nación. Los hechos son 5, presidente. El primero es el favorecimiento al señor Villalobos, un rondero que fue condenado en primera y en segunda instancia por tenencia ilegal de armas. Su caso llegó a la Suprema y lo que tenemos son escuchas legales que dan cuenta de la solicitud del ex fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez ante el señor Inostroza para que éste tome cartas en el asunto de manera de corregir lo que a su criterio había sido una injusticia en primera y segunda instancia contra este señor. Está acreditado que el señor Gálvez pide la intervención del señor Inostroza. El señor Inostroza tiene el caso en su sala y hace lo necesario para remediar esta injusticia. El segundo hecho, presidente, es el favorecimiento de una empresa editorial que tiene una casación en tercera instancia en la sala que preside el señor Inostroza. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía, que tiene que ratificar, digamos, la acusación contra la editorial. Inostroza acude ante el señor Gálvez para que el señor Gálvez interceda ante el fiscal del caso de manera de que el dictamen de la Fiscalía favorezca a la empresa editora. La empresa editora, en primera y segunda instancia, ha sido condenada a pagar multas elevadas por haber omitido sus responsabilidades tributarias. Y con escuchas legales está acreditado que el señor Inostroza, a quien, digamos, acude la empresa editorial buscando el favor, se reúne con el señor Gálvez, habla con él y le solicita que hable con el fiscal del caso, quien recibe al representante de la empresa editora. Como digo, esto está acreditado con varias escuchas legales que han sido presentadas en gran detalle en el informe y que yo ya expuse en la audiencia de hechos y pruebas con detalle. Tercer lugar, el presidente, se trata del fiscal Delgado Tovar, que quiere participar en un concurso público del Consejo Nacional de la Magistratura para una plaza de fiscal superior. Él es un fiscal provincial, amigo del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. El señor tiene un problema, que es una denuncia por violencia familiar de su esposa. Y entonces el señor Delgado recurre al fiscal Gálvez para que interceda ante el señor Inostroza con el propósito de archivar esa denuncia por violencia familiar, de modo que con la denuncia archivada quede expedito el camino para que él pueda participar en el concurso público de méritos para una plaza de fiscal superior que él terminará ganando, como diremos después. El caso fue archivado gracias a la intervención del señor Inostroza y del señor Gálvez,
y esto está acreditado también con las escuchas legales respectivas. En cuarto lugar está el concurso público de méritos ante el Consejo Nacional de la Magistratura, donde intervienen para favorecer a Delgado Tovar, que es el amigo de Tomás Aladino Gálvez, el fiscal supremo que ha sido recientemente destituido por la Junta Nacional de Justicia. Interviene Gálvez para favorecer a su amigo, el fiscal Tovar, le pide ayuda a Inostroza, e Inostroza y Gálvez le solicitan ayuda a los ex consejeros del CNM, Gutiérrez Peve y Velázquez Benítez, que interceden ante el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer en las entrevistas, en la entrevista, para favorecer al señor Delgado Tovar, que arriba en segundo lugar, 41 postulantes, él arriba en segundo lugar, queda como candidato en reserva para poder asumir eventualmente el cargo de fiscal superior si es que se desocupa una vacante. Está acreditado por un testigo protegido y por varias escuchas legales y por los testimonios de algunos de los investigados. Estos hechos están acreditados, como yo ya lo he presentado en el informe y lo presenté en la audiencia de hechos y pruebas. Están establecidas las responsabilidades y las acciones llevadas a cabo por el señor Gálvez, por el señor Inostroza y por los ex consejeros Gutiérrez Peve y Orlando Velázquez Benítez. Y en quinto lugar, el quinto hecho, presidente, es que este favorecimiento al rondero Villalobos, al representante de la empresa Corefo y al fiscal Delgado Tovar, para archivar su caso de violencia familiar y para favorecerlo en el concurso público ante el Consejo Nacional de la Magistratura, no hubiera sido posible si no hubieran intervenido varias personas que integraban lo que la Fiscalía considera que es una organización criminal al servicio de torcer la causa de la justicia y promover nombramientos irregulares de jueces y fiscales. Estos 4 casos que anteceden al quinto, que es el de organización criminal, dan cuenta de la existencia de una estructura en el CNM, en la Corte Suprema de Justicia y en la Junta de Fiscales Supremos. El señor Inostroza integra una de las salas penales de la Corte Suprema, el señor Gálvez es fiscal supremo, integra la Junta de Fiscales Supremos, y tenemos a 2 de los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura actuando en consuno para favorecer en nombramientos o archivar, digamos, o favorecer decisiones judiciales al margen de los procedimientos regulares. Estos son los hechos, presidente, han quedado a criterio del delegado ponente, han quedado acreditados, es decir, existen elementos de convicción fundados de que estos hechos han ocurrido. El Ministerio Público ha sustentado las imputaciones con pruebas documentales, con transcripciones y registro de comunicaciones, es decir, escuchas legales autorizadas por el Poder Judicial, notas periodísticas y declaraciones de testigos protegidos, testigos voluntarios e incluso colaboradores eficaces. Estas pruebas revelan, como digo, indicios razonables y suficientes de la comisión de los hechos delictivos. Y a criterio de quien habla no han sido desvirtuados por los denunciados en las 3 audiencias que hemos tenido, en todas las cuales han participado por lo menos algunos de ellos. El señor Inostroza ha estado presente en todas las audiencias y consideramos que esos hechos no han sido desvirtuados. En segundo lugar, presidente, se ha señalado que muchos de estos hechos ya han sido en materia de juzgamiento, porque el señor, por ejemplo, Inostroza, está haciendo ya, digamos, tiene una causa ante la Corte Suprema por organización criminal. Pero en efecto tiene 2 causas por organización criminal. Hay 2 antejuicios aprobados por el Congreso por organización criminal, pero por hechos diferentes. Entonces la organización criminal es la misma, pero los hechos que se le imputan haber cometido
son diferentes. Y hemos presentado en el informe, a pedido precisamente de los miembros de la subcomisión, cuando discutimos esto en nuestra última reunión, se han presentado los hechos que fundamentan la denuncia constitucional 229, que son distintos de los hechos que fundamentan la denuncia constitucional 247. La 229 fue tramitada en el Congreso disuelto, la 247 fue, digamos, tramitada por esta subcomisión y la congresista María Cristina Retamoso fue la delegada oponente y los hechos de la 229 son distintos de la 247 y estos dos hechos son distintos de la actual denuncia, la 366. Entonces, si bien es el mismo delito, estamos ante hechos diferentes. Para ponerlo en sencillo, presidente, si uno comete un homicidio, eso no significa que no pueda ser juzgado una segunda vez por homicidio. Lo que no puede ser es ser juzgado por el mismo homicidio al señor X o por la violación de la misma niña. Pero en este caso estamos hablando, no es el mismo homicidio, sino son hechos distintos cometidos por la misma organización criminal. De manera que hay mérito para que se proceda con la acusación por este extremo. En tercer lugar, presidente, se ha señalado que hay un problema, lo ha señalado en un escrito presentado ante la subcomisión en los días recientes, el señor Inostroza, que hay un problema en la tipificación de los hechos delictivos. Y lo que yo quería decir es que este no es un juicio, este es un antejuicio político. Y en el antejuicio político al Congreso de la República no le corresponde tipificar los hechos. Esta es una función que le corresponde al Ministerio Público. Si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien el Ministerio Público, eso será dilucidado, ante la Corte Suprema, donde si aprobamos la acusación constitucional, como espero que lo hagamos, la fiscal de la Nación tendrá, ¿no es cierto?, que hacer la denuncia, presentar las pruebas y demostrar que la tipificación es la correcta. Y ya le corresponderá a la Corte Suprema establecer si esa tipificación es correcta o no. Nosotros estamos en una fase previa, que es la del antejuicio, donde lo único que tenemos que hacer como Congreso es determinar si hay indicios suficientes y razonables de la comisión de los hechos delictivos. Insisto, me parece que los ha presentado la Fiscalía, escuchas legales, testigos protegidos, testigos voluntarios e incluso un colaborador eficaz, pruebas documentales. Y eso indica que estamos ante un caso de persecución penal y no un posible caso de persecución política, religiosa o de otra índole. En un antejuicio político, quien juzga no es el Congreso simplemente valora los elementos de prueba y determina si hay mérito para que esto sea dilucidado en la instancia judicial correspondiente, que es donde se juzgan los hechos, que es donde se establece si la tipificación es adecuada y que es donde se determina si las pruebas son suficientes o no para establecer responsabilidad penal. Concluyo, presidente, señalando que, en el informe final se establece que existe fundamento indiciario suficiente y razonable para determinar que los señores Inostroza y Gálvez desplegaron acciones para favorecer al señor Villalobos en la causa suya ante la Corte Suprema por tenencia ilegal de armas. En segundo lugar, los señores Inostroza y Gálvez desplegaron acciones para favorecer a la empresa editorial Corefo en su recurso de casación ante la Corte Suprema en la sala que presidía el señor Inostroza. En tercer lugar, tanto los señores Inostroza y Gálvez desplegaron acciones para favorecer al fiscal Delgado Tovar en su proceso por violencia familiar y lograron archivar ese proceso para permitirle participar en el concurso público de méritos del Consejo Nacional de la Magistratura sin tener un proceso por violencia familiar abierto. Cuarto lugar, también está, acreditado que existen indicios suficientes y razonables de que los señores Inostroza y Gálvez desplegaron acciones para favorecer al fiscal Delgado en la convocatoria del CNM a una plaza para fiscal superior, donde obtuvo el segundo lugar y quedó como candidato en reserva. Está acreditado que el señor Velázquez Benítez tuvo participación en el favorecimiento del señor Delgado en dicha convocatoria. También hay elementos suficientes para determinar que el señor Gutiérrez Peve participó
para ayudar al señor Delgado Tovar en dicha convocatoria. Y por último, que los 4 investigados integrarían, ¿no? Serían parte de una estructura que involucra al Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos, y llevaron acciones de manera coordinada para llevar a cabo estos hechos ilícitos. Eso sería el resumen, presidente, del informe final que he puesto a consideración de usted y de la subcomisión, y le agradezco por el tiempo. Gracias, Muchas presidente. gracias, congresista Costa.